Ya creo que nos conocemos, que hay personas nuevas, de todas formas, espacios en el lugar de Paso a Paso con la vida, la gran familia de Paso a Paso. Y bueno, bienvenidos a todo a este nuevo seminario, este nuevo taller tan hermoso de Patricia, y aquellos que puedan también venir para el próximo, que es el de Adolfo. Y bueno, estamos todos muy contentos de participar y de escucharte, Patricia. Así que bueno, agradecida, ¿no?, de que estés. Bueno, muchas gracias. Y a todos, por supuesto, por estar en este tiempo que decidió un nuevo conocimiento. Estamos, está bárbaro. Entonces, vamos a hacer como una pequeña alineación. Los invito a cerrar los ojos. ¿Quieres elegir? Vamos a tratar de ponernos cómodos, registrar nuestra postura, que nuestra espalda esté recta, que la cabeza esté alineada con la espalda, los pies en lo posible bien apoyados, los glúteos. Con los ojos cerrados vamos a tomar conciencia del espacio en el que nos encontramos, el momento que vamos a compartir, y vamos a realizar 3 inspiraciones y exhalaciones lentas, profundas, tomando conciencia que cada inspiración posibilita la asimilación de energía vital a todo el organismo, a nivel físico, emocional, mental, y que cada exhalación nos permite soltar todas las toxinas mentales, emocionales, físicas. Vamos a unir nuestras energías para tratar de que este encuentro sea un encuentro armónico, y que cuando nos vayamos de aquí, nos vayamos cada uno de nosotros habiendo aprendido algo, enriquecidos. Gracias. Cuando quieran pueden ir abriendo los ojitos. Entonces damos comienzo al proceso de maduración psicoespiritual, crisis vitales y sueños. ¿Podrías pasar lo próximo? Bien. Habrán dicho dónde me metí. No es que venga a dar estadísticas, pero bueno, la curva de Gauss es algo muy utilizado en sociología, en psicología, también en ciencias duras. ¿Y por qué lo traje hoy? Nosotros, voy a aprovechar, yo les decía en el primer encuentro que la tarea que tengo que hacer, la que me gusta en realidad, es no dar solamente espiritualidad, es la espiritualidad de la mano de los conocimientos que nos va dando la ciencia, junto, en este caso, con la astrología. Además, poder combinar, yo soy psicóloga, así que lo que voy a traer son conocimientos de parte de la psicología. Para, digamos que todo lo que vemos o leemos de espiritualidad es perfectamente entramable. Perdón, vengo de una faringitis, así que tengo disfonía, discúlpenme. Es entramable, ¿sí? Los nuevos conocimientos científicos tenemos que tratar de poder combinarlos con lo que hemos aprendido de espiritualidad. Y entonces, bueno, les decía, como hoy vamos a ver sueños que, digamos, que nos anotician de crisis vitales, vamos a ver sueños, por ejemplo, apocalípticos, sueños en donde lo que el contenido, por ejemplo, son catástrofes. ¿Cómo diferenciar cuando estamos frente a una persona que está viviendo una situación apocalíptica porque tiene un brote de locura, de
cuando una persona tiene una vivencia de algo apocalíptico y en realidad está recibiendo una información, ¿sí? Entonces por eso traje la curva de Gauss. En esta curva, que lo que se determina es la distribución de la población estudiando cierto tema, lo que tenemos es la media de la población, o sea, el 100% sería el mayor porcentaje de la población, el 100, perdón, y hacia los costados, los llamados desvíos estándar, que corresponderían a la franja de la mayoría de las personas frente al tema que se está estudiando en cuestión. En este caso podríamos decir que dentro de esta franja gris, que está constituida por el 68%, vamos a considerar a las personas que tienen una vida anímica saludable, con crisis, como cada uno de nosotros, pero saludable. Y dentro de los extremos, hacia la derecha y hacia la izquierda, tenemos aquello que sale de lo común, de lo ordinario, ¿sí? Tenemos situaciones anímicas extraordinarias. ¿Qué sucedió históricamente con la psicología? La psicología empezó estudiando esta franja que, digamos, describe la patología. La psicología que nosotros conocemos, la tradicional, estudió lo patológico y desde lo patológico describió lo normal. Por eso, por ejemplo, yo uso pocas palabras estrictamente psicológicas cuando estoy con un público abierto, porque a ninguno de nosotros nos suena normal que nos digan neuróticos, ¿sí? Nos suena saludable que nos digan está sana, ¿sí? Sin embargo, en psicología se denomina neurótica una estructura saludable, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, por esto, porque es una disciplina que se elabora a partir de la observación de la enfermedad. Entonces, la psicología que conocemos describe esta franja, describe la patología y lo que hoy es considerado saludable. Voy a tratar de no usar la palabra normal, porque la palabra normal en psicología tiene mala prensa, digamos, es qué es normal y qué es no normal, ¿sí? Es como yo les decía la vez pasada con las clasificaciones, tenemos que tener cuidado. Pero bueno, saludable nos entendemos. Freud tenía una definición muy sencilla y muy sana de qué es saludable, y él decía, una persona saludable es alguien que ama y trabaja, o sea, es alguien que puede sostener vínculos amorosos, que tiene amigos, que, digamos, puede, no importa que haya crisis, el problema no es la crisis, la situación es si somos capaces de reparar y de solucionar, y entonces tener vínculos con nuestra familia, con nuestros amigos, alguien que ama y trabaja, y poder sostener un trabajo. No importa si cambiamos de trabajo, hay crisis laboral. El tema es si lo puedo sostener, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa? Como ustedes verán, queda una franja sin describir, que sería este desvío que tenemos hacia acá. La psicología transpersonal, que es aquello a lo cual me dedico, aborda en el siglo XX aquellos fenómenos anímicos que, siendo muy parecidos a los que tiene esta franja, ¿sí? Sin embargo, este grupo de personas no podían, no forman parte de la media, pero tampoco podemos decir que son enfermos, porque son personas que, teniendo ciertos fenómenos que después vamos a ver, por eso traje el libro rojo de Jung, porque Jung está dentro de esa franja, y a lo mejor a muchos de ustedes, lo traje fundamentalmente porque a lo mejor a muchos de ustedes también esto les puede suceder. Sin embargo, pueden sostener sus trabajos y relaciones afectivas junto con cierta fenomenología anímica que no tenemos la mayor parte de los seres humanos. Entonces, la psicología transpersonal
saca la estigmatización que había sobre este grupo para decir, bueno, acá lo que estamos viendo es que hay una franja de seres humanos que están despertando a nuevas capacidades que la mayor parte de los seres humanos no tenemos. Y entonces este es un campo a explorar, ¿sí? ¿Por qué les pongo esto como primera imagen o slide? Porque, bueno, justamente una diferencia importante para hacer entre alguien que tiene un estado de salud anímica y alguien que no lo tiene es que, ¿podemos pasar a las siguientes? Esto es saludable soñarlo. Ahora, si yo digo, yo hablé con Dios y me encontré con un ser de luz y estoy convencida, o sea, aparte de lo que es considerado patológico, es lo que llamamos en psicología el literalismo y la certeza, el no poder tomar ciertas experiencias como símbolo de algo. Esto me lo van a ir entendiendo a medida que lo desarrolle. Por ejemplo, dentro de la psicología transpersonal se encuentran o se describen los grandes sueños que, dice Jung, ocurre una vez en la vida, a lo sumo dos, y son sueños que nos conectan con una dimensión anímica de una profundidad que al despertarnos nosotros sabemos que, digamos, estuvimos conectados con una profundidad álmica o espiritual que no es la cotidiana. Por la paz con la cual nos despertamos, tienen varias características: el silencio, el sentido de atemporalidad, y generalmente, bueno, son indicadores de un contacto de la dimensión más profunda de nuestra vida anímica. Nuestra vida anímica tiene diferentes dimensiones. Para usar la terminología junguiana, la dimensión más profunda la denomina el sí mismo o uno mismo, Selbst en alemán. Ustedes pónganle la palabra que quieran, ¿sí? Si hablamos en Kabbalah le vamos a decir Yehidá, alma, espíritu, mónada. En el cristianismo, alma, espíritu, etcétera, ¿sí? Atman en el hinduismo. No importa, lo importante es que hoy vamos a priorizar la vivencia, ¿sí? Esa vivencia de profundidad. Habitualmente, cuando estamos pasando momentos de cierta intensidad existencial, pueden aparecer. Yo les comentaba la semana pasada que estas experiencias extraordinarias de conciencia generalmente no suceden cuando estamos tranquilos, de vacaciones, meditando. Suceden en los momentos de mayor intensidad. Uno de los sueños posibles son los sueños de trascendencia, que suelen venir acompañados por mucho material simbólico, y entonces mi sugerencia es que ustedes estudien todo lo que puedan sobre símbolos. Y Jung tenía una frase, él decía, estudien todo lo que puedan sobre símbolos y olvídenlo a la hora de interpretar un sueño, ¿sí? ¿Por qué estudiar? Porque los símbolos son el modo de manifestarse del inconsciente colectivo. ¿Se acuerdan que esto habíamos hablado la semana pasada? Y entonces yo no sé si les comenté que al inconsciente le digo la china o el chino interior. Entonces es como tratar de estudiar un poco de chino para entender lo que mi chino interior quiere decirme. De eso se trata. Bien, pasemos a la siguiente. Esto que yo les comentaba, introducir un poquito la cuestión astrológica. Les comentaba en el primer encuentro que lo particular que tenemos en este momento es que se superponen dos situaciones astrológicas. Una que tenemos cada 2120, 160 años, que es el cambio de era, y la otra es que a partir, dijimos, del solsticio que anunciaron los mayas a fines del 2012, nuestro sistema solar está
recibiendo, está alineado con el agujero negro que está en el centro de la galaxia, que es un agujero negro. Acá voy a usar palabras que no son de mi ámbito, pero la vamos a entender entre todos. Supermasivo, que emite. Ustedes sabrán que los agujeros negros, la primera impresión que nos daba la ciencia era de absorber toda la materia y energía, y como que fagocitaban y tragaban. Hoy se sabe que, si bien tienen esto, pensémoslo como chakras, ¿sí? Los chakras reciben y emiten. Los agujeros negros, en particular el de nuestro sistema solar, por ese carácter supermasivo que tiene, emite más que lo que traga. Y emite, digamos, energía, un jet, me decía Adolfo, energético, que por donde está atravesando nuestro sistema solar ahora lo estamos recibiendo. Y esto sí es algo extraordinario. Entonces, yo quería, antes de comenzar con el tema de los sueños, que nos ubiquemos en tiempo y espacio. Les decía que en la luna llena de... A cambio de era, pasaje, sí. En la luna llena de mayo del año 2000, hasta el solsticio de verano del 2012, pasaron 12 años, que conforma una rueda zodiacal completa. Para aquellos que saben astrología, no sé si recordarán, en la luna llena de mayo del 2000 hubo una configuración estelar que a mí me dejaba sin aliento. Era realmente magnificente, tenía un orden. El universo está constituido por 7 tipos de energías, así como hay 7 notas y 7 colores, hay 7 energías que cualifican el universo, y los signos y los planetas canalizan a estas energías. La configuración era así: estaban la energía número 1, la número 2, la número 3, hoy no vamos a explicar este tema, pero no importa, número 4, número 5 y número 6, ordenadas, con los planetas que cualifican con estas energías, y el regente de Acuario, que es Urano, que canaliza la energía número 7, lo que se llama energía de séptimo rayo, que es la energía que está viniendo a la encarnación, estaba separadito, como si los otros planetas le estuvieran dando la bienvenida a esa energía que ingresaba. Era maravilloso. Ustedes pueden ir a las efemérides de mayo del 2000, y la luna, como estábamos en luna llena, ustedes saben que la luna en astrología es el receptor universal, haciendo de puente para recibir esa energía, como abriéndole el portal a esa energía. A partir de esa luna llena del año 2000, pasaron 12 años. Esto quiere decir, simbólicamente, que cada año es como si se hubiera llenado de esa energía acuariana, cada signo. Primer año Aries, segundo año, después de esta luna llena, segundo año Tauro, tercer año Géminis, cuarto año Cáncer, y así hasta que llegamos al solsticio del 2012. ¿Qué sucede en el solsticio del 2012? Bueno, estábamos a fin de año, porque el solsticio, ustedes saben que es el 22, 23 de diciembre, y esto nos lleva al año 2013. ¿Qué decían los mayas? Que a partir de este solsticio, el sistema solar se alinea, nuestro sistema solar se alinea con la energía esta que viene del centro de la galaxia, y aquí empezamos a contar una segunda rueda zodiacal hasta el año 2025, en que Plutón sale a fines de noviembre, a fines del 2024, a fines de noviembre del 2024, Plutón, que ingresó, creo que por el 2010, 2008 o 2010, Plutón en Capricornio, gracias Diana, igual.
no importa, igual, podemos ir a fijarnos a las efemérides. La cuestión es que este pasaje actualmente, Plutón, que yo le llamo de modo simpático, por decirlo de algún modo, la barredora espacial, ¿sí? Porque el signo por el cual va pasando hace que Plutón se lleve una modalidad vieja de vivir una cualidad y va dejando la semilla de lo nuevo, ¿sí? Como un tractor, se lleva lo viejo y va dejando la semilla de lo nuevo. Y está en Capricornio hasta fines del 2024. Recién en el 2025 pasa a Acuario. Entonces de nuevo nos encontramos con otros 12 años. La particularidad del pasaje de Plutón por Capricornio es que Capricornio es un signo que tiene que ver con todo, está asociado, podríamos decir, en el tarot al arcano de la torre, con todas las estructuras que los seres humanos hemos creado, desde las instituciones gubernamentales, educativas, sanitarias, familiares, ¿sí? Todas las estructuras. ¿Y qué otra estructura tenemos? La anímica, ¿sí? Entonces, este pasaje de Plutón por Capricornio, y además Plutón tiene esta cualidad también de irreversibilidad, está llevándose una modalidad para siempre, para siempre. Ustedes piensen que los ciclos de Plutón son muy largos porque Plutón tiene un ciclo de 248 años, da una vuelta completa, y como en realidad fue descubierto en 1930, y en astrología hay un principio que es que solamente, digamos, podemos trabajar con la función planetaria, con la función que representa ese planeta, cuando lo conocemos, porque quiere decir que la conciencia puede integrar el aprendizaje que la función planetaria de ese planeta nos propone. Si ese planeta es desconocido para nosotros, no podemos hacer ningún trabajo. Entonces, de acá lo inaugural de esta cuestión. Así que estamos atravesando la segunda rueda, y desde el 2013 hemos pasado 2013, 14, 15, 16, 17, 5 signos zodiacales. Nos faltan 7 más para terminar la segunda rueda. Entonces, en el 2025 es de esperar que realmente el trabajo de estas energías, tanto acuarianas como las del núcleo de la galaxia, que la semana pasada expliqué hacia dónde está orientado eso, hagan un trabajo de tal envergadura que por eso es muy importante que hagamos todo lo posible para concientizar aquellos cambios que nosotros vamos notando en nosotros y a nuestro alrededor. Bien, sigamos. Por favor. Bueno, en la hermenéutica de los sueños, me había olvidado que había puesto esta. Hay muchas formas de interpretar los sueños. Yo me voy a referir a la forma junguiana. Todas las formas son válidas. Jung, por ejemplo, hacía una práctica de asociación libre. Los gestálticos, por ejemplo, hacen que uno aborde los sueños, por ejemplo, diciéndonos que cada personaje del sueño representa un aspecto de nosotros. Jung, ¿qué hace? Como nosotros hoy vamos a trabajar con sueños que tienen contenidos del inconsciente colectivo, hay dos tipos de sueños: los sueños del inconsciente personal, en donde lo que trabaja la vida anímica son complejos personales, y hoy vamos a trabajar, los ejemplos que les traigo son del inconsciente colectivo. Entonces, repaso la noción de inconsciente colectivo. ¿Cómo? El inconsciente colectivo es una estructura anímica suprapersonal, o sea, es común y semejante en todos nosotros. Nosotros compartimos esta dimensión anímica, es igual en todos nosotros. Por lo tanto, sus producciones, ¿cómo serán? Semejantes, ¿sí? Entonces, el arquetipo del guerrero podrá tener ciertas cualidades en Japón, ciertas cualidades entre los indios pueblo de Norteamérica, pero va a ser el arquetipo del guerrero, ¿sí? Así que, ¿qué hace Jung para interpretar los sueños colectivos?
nos pide de nuevo que aprendamos todo lo que podamos sobre mitos y sobre símbolos en las diferentes religiones y que luego vayamos a estos sueños y recurramos a la intuición. Este es uno de los modos, y el otro es trabajar con una técnica de imaginación activa, a la cual hoy no me voy a dedicar porque me interesa sí darle ciertas pautas que sean de su interés. Bien, ¿qué tipos de sueños vamos a ver hoy aparecen en los momentos de crisis? Y yo les pido que ustedes vayan haciendo... Yo sé que me van a decir, ay, ¿sabés qué me pasa, Patricia? No me acuerdo nunca de los sueños. Bueno, acá va el secreto, cómo recordar los sueños. Primer paso, sí, yo le digo a mi inconsciente, te voy a empezar a prestar atención. La verdad que me quedé impactada con la charla, te voy a empezar a prestar atención. El inconsciente realmente es amable, nos responde. Entonces, este es el primer punto, es la dedicación, ¿sí? Segundo punto, nunca considerar que lo que soñé es una pavada, porque el inconsciente no da puntada sin hilo y hasta el más mínimo elemento tiene un sentido y un sentido valioso. Y el tercer punto y más importante, como nuestra vida hoy nos lleva a hacer todo muy rápido, el secreto fundamental para acordarse de los sueños es, cuando me despierto, aunque tenga que ir a trabajar rápido y tenga los minutos contados, me siento en la cama 5 minutos y trato de recordar cómo estuve a la noche, qué me pasó a la noche, porque ese es ese momento que llamamos de entresueño, de duermevela, en donde hay otro tipo de ondas cerebrales, estamos en contacto. Es como si estuviéramos en la puerta entre el inconsciente y la vida diurna. Y si nosotros no hacemos esto, no nos levantamos y saltamos de la cama, sino que nos sentamos y nos quedamos un ratito respirando, pocos minutos, van a ver cómo van a ir recordando cada vez más. Lo siguiente que pueden hacer es anotar tipo telegrama. No hace falta que escriban un diario, tipo telegrama, barco, timón, salvavidas. Con 3 palabras, ustedes van a ver que después retoman toda la hilación del sueño, ¿sí? Bueno, ¿qué tipo de sueños aparecen en momentos de crisis? Nosotros decíamos, la semana anterior vimos las crisis externas. Hoy vamos a ver qué sucede en nuestra vida íntima, porque recordemos también que la psique no es meramente subjetiva, la psique es subjetiva y objetiva, ¿no? Se manifiesta en la vida, lo que nos sucede alrededor nuestro no es casual, como no es casual lo que sucede en nuestro interior. Entonces vamos a tener sueños de cataclismos, de nacimientos, vacaciones de un ser querido, vacaciones propias, sueños con diferentes tipos de casas, sueños con mudanzas, sueños de viajes, sueños con autos, bicicletas, camiones, sueños de ascensos dificultosos, y las vamos a ver ahora cuando veamos imagen, como que vamos a tomar contacto. Bien, ahora eso les decía, vayan recordando qué les pasa a ustedes. Sueños con cataclismos, ¿no? En particular puse agua sucia, ¿por qué? Porque a veces el agua es limpia, pero cuando soñamos con agua sucia es que acá hay temáticas, es como si el inconsciente nos dijera que ¿qué es lo sucio? Es algo que no fue limpiado. ¿Con qué estamos trabajando? Con la psique. Entonces que hay temáticas anímicas que les falta salir a la luz, airearse, limpiarse. El agua, por supuesto, tiene que ver con el mundo emocional. Entonces, seguí, por favor, pasando las imágenes. Acá tenemos otro ejemplo de sueños con catástrofes naturales. Seguí pasando nomás. Acá hay un ejemplo de tsunami. Estos sueños, que son muy frecuentes,
en realidad, ¿de qué están hablando? Y por eso hice la primera diferenciación con la curva de Gauss y qué pasa, digamos, cuando la diferencia que existe cuando nosotros soñamos con catástrofes de cuando vivimos que esto realmente nos pasa. Esto está indicando que la estructura anímica se siente amenazada. Cuando soñamos con cataclismos, con que va a haber grandes destrucciones por agua, por fuego, por tierra, en realidad lo que está simbolizando, estamos dentro del mundo de la hermenéutica, del simbolismo, de la interpretación, no lo tenemos que tomar literalmente. Ay, soñé que hubo una erupción volcánica y que desapareció un pueblo. No, esto lo tenemos que tomar, y esta es la diferencia entre la salud y la enfermedad, que nuestra vida anímica inconsciente nos está avisando que tiene chuchi de algo que está por acontecer y que la psique vive como con temor a quebrarse, a ser frágil. Acá les hago un comentario entre paréntesis. Un psiquiatra norteamericano llamado Alexander Lowen, el padre de la bioenergética, que practicaba psicoanálisis tradicional, pero que vio que no le servía de mucho si no trabajaba con el cuerpo, y entonces desarrolló lo que él llama el yoga occidental, que tenía una habilidad enorme para describir las diferentes estructuras anímicas observando el cuerpo. Decía, acá tenemos una persona con depresión, acá con un cuadro narcisista, aquí con un cuadro obsesivo, simplemente observando el cuerpo y las corazas musculares. Él decía, más allá de las diferencias estructurales que podamos describir, los seres humanos, así como los dedos que tenemos una palma en común, los seres humanos tenemos todos un factor común. ¿Cuál es este factor común? El miedo a no tener las fuerzas suficientes para afrontar ciertas condiciones, o sea, el miedo a quebrarnos. Estos sueños de catástrofes que provienen del inconsciente colectivo es que la vida anímica personal, ¿sí?, o sea, que está constituida alrededor del yo, percibe que vienen grandes cambios y entonces que su vida cotidiana, su rutina va a ser modificada, y entonces le está diciendo al consciente, ojo, ¿qué hacemos? Porque vamos a estar capacitados para afrontar estos cambios, ¿sí? Y esta es la diferencia que yo les quería decir entre salud y enfermedad, porque la persona psicótica, en realidad lo que sucede en una psicosis es que la estructura es frágil, ¿sí? O sea, es como si yo hubiera construido una casa con materiales endebles y sin saber de ingeniería. Entonces, ante la primera situación ambiental, la casa se me viene abajo, ¿sí? Cuando la estructura de mi casa es desafiada. Entonces, en la psicosis, cuando el psicótico, por otro lado, como no tiene una buena diferenciación entre consciente e inconsciente y está mucho más expuesto a estas fuerzas del inconsciente colectivo, cuando avanzan estas aguas de lo colectivo, no lo vive en el sueño o en la fantasía, lo vive como una realidad y está convencido que el mundo va a terminar y que el mundo se viene abajo. En realidad, lo que él está percibiendo es que su estructura no lo va a tolerar. Esta es la diferencia con alguien que tiene una estructura más consolidada. Sueña que su casa se viene abajo, que el mundo se viene abajo, pero al día siguiente se despierta y puede hacer esta tarea, ¿sí? ¿Hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Bien, pasamos a algo más grato. Sueño con nacimientos. ¿Qué implica un nacimiento? Una nueva vida. Entonces, más allá de que a veces hay sueños proféticos,
porque me ha pasado con pacientes que me decían, soñé que fulana de tal iba a tener una nena, y tal cual, fulana de tal me llama a la semana o a los 10 días y me dice, estoy esperando un bebé. También eso se da, ¿sí? Pero, digamos, yo le decía a esta paciente, bueno, puede ser que fulana de tal esté embarazada, pero también vos estás frente al comienzo de un nuevo capítulo vital. Porque, bueno, tengo la ventaja de que la astrología me ayuda para ver cuando uno está frente al comienzo de un ciclo o cuando estamos terminando un ciclo. Y en el caso particular de esta persona, ella estaba comenzando un ciclo y soñó con el nacimiento de una bella niña, ¿sí? Entonces, por ejemplo, los nacimientos nos están simbolizando el comienzo de un nuevo ciclo vital. Sigamos. Bien, acá, por ejemplo, a veces cuando soñamos que un familiar fallecido viene a buscar a alguien que conocemos y nos dice, vengo a buscarlo a fulano para llevármelo de vacaciones. ¿Qué suponemos? ¿Qué se lo lleva de vacaciones? Que ya está listo como para descansar. Esta vida estamos de paso y es si hay algo que queda clarísimo para los astrólogos es que como todo es cíclico y todo termina y vuelve a nacer, es que acá estamos de paso, ¿sí? Entonces, bueno, puse también vacaciones, o sea, me llevo de descanso a fulano, ¿sí? Pero también el tren de la vida, porque también a veces es otro sueño frecuente, que presenciamos que hay un pariente, 2 o 3 que suben a un tren, que uno sube primero a un tren, otros quedan esperando en el terraplén y suben al segundo tren, y entonces a lo mejor estos sueños son anticipatorios de que las personas van a fallecer, no necesariamente de modo inmediato, a lo mejor pasan algunos años. También esto es otra cosa que, digamos, cuando nosotros nos vamos entrenando en este diálogo con el inconsciente, yo les comento esto porque en realidad es muy valioso, estamos recibiendo información que nos ayuda a estar mejor parados, mejor ordenados en la vida, preparados, y cuando empieza a darse este diálogo, no quiere decir que sea mañana, ustedes mismos van a empezar a estudiarse, ¿sí? A veces es sí a los 15 días, a veces es a los 3 años, no podemos decir. Pasamos al tema de las casas, que me encanta. La casa es el lugar que habitamos, es el lugar que nos alberga, que nos sostiene, que nos contiene, tiene una estructura. Y bueno, hay diferentes tipos de casas. Hay casas sólidas, hay casas endebles. Bien, acá se ve que me cansé de buscar dibujos y bueno, hay casas con habitaciones en ruinas, hay casas a las cuales les estamos haciendo arreglos. Bueno, ustedes tomen cada detalle. Cuando soñamos con las casas estamos soñando con nuestra estructura anímica. Entonces, si soñamos que nos mudamos a una casa nueva, hermosa, es que el inconsciente está presintiendo y nos informa que le gusta aquello que viene. Si sueña que nos mudamos a una casa más endeble, como esa que se venía medio abajo, es que de nuevo está transmitiéndonos un miedo de alguna parte de nuestra vida anímica, que lo que viene no le gusta mucho, como que le está costando hacer el cambio, ¿sí? Si, por ejemplo, cuando es interesante cuando soñamos que estamos viviendo en una casa, pero que hay varias habitaciones que no las habitamos, que desconocíamos, o de repente descubrimos que hay más habitaciones de las que creíamos. Si la casa está representando nuestra estructura anímica, nos quiere decir
que el inconsciente nos avisa que hay capacidades que aún no hemos explorado y que entonces nos está avisando, podés abrir esa puerta y podés usar ese espacio para algo, ¿sí? O sea, como que tenemos capacidades aún para explorar, para manifestar, que la vida sigue y con capacidad de enriquecimientos. Bueno, casas con habitaciones en ruina nos está orientando que tenemos que algún trabajo para realizar en algún ámbito específico. Y en este sentido, la disposición de las habitaciones también indica, es como muy claro el inconsciente en eso, qué parte de nuestra vida anímica. Por ejemplo, en la cocina, ¿qué hacemos? Cocinamos los alimentos. ¿Qué hacemos nosotros o qué deberíamos hacer con las impresiones anímicas, con aquello que vamos viviendo? ¿Qué hago? ¿Puedo ir por la vida? Como esa frase de John Lennon, ¿no? La vida es aquello que acontece mientras tú estás distraído haciendo otra cosa. Yo puedo ir por la vida sin mirar lo que me pasa, o puedo metabolizarlo, pues como si cocinara el alimento, ¿sí? Entonces, si es la cocina lo que está más o menos, quiere decir que mi trastienda anímica me está informando que no le estoy prestando adecuada atención a las experiencias cotidianas, como si no cocinara bien el alimento anímico. Y entonces me estoy perdiendo de capitalizar alimento para el alma. Ustedes recuerdan que Viktor Frankl, este psiquiatra austríaco, que él hacía una práctica freudiana tradicional, pero que como era de origen judío y pasó por los campos de concentración, cuando sobrevivió a los campos de concentración, y por supuesto semejante experiencia le marcó un antes y un después en su vida, ¿no? Y entonces él decía que además de comer y reproducirnos, los seres humanos necesitan un alimento de un segundo orden, de un segundo tipo, un alimento noético, un alimento espiritual, y que para proveernos de ese alimento lo que tenemos que hacer es preguntarnos: ¿y qué sentido tiene esto que me pasó? ¿Y para qué? Y entonces él decía que además, de paso les comento que los únicos que tenemos la capacidad de hacernos preguntas somos los seres humanos, porque en la facultad de psicología enseñan que somos los únicos que soñamos, pero no, ya se ve que muchos animalitos sueñan, pero sí el ser humano tiene esta capacidad para preguntarse y por lo tanto para comprender e interpretar, ¿sí? Entonces, instalar esta pregunta del para qué, qué sentido tiene que yo esté atravesando lo que me está sucediendo, instalar esta pregunta sin forzar la respuesta, dejarla instalada, va generando una cocción anímica que Frankl decía, eventualmente algo se ordena dentro de nosotros y aparece lo que él denominaba la experiencia religiosa. La llamaba experiencia religiosa porque él decía que lo que estaba separado se une, se religa, y esto entonces es sanador. Esta experiencia es terapéutica. Por lo tanto, es muy importante tener la cocina en buen estado. Bueno, el baño es el lugar más íntimo de la casa, porque es el lugar no solamente en el que nos limpiamos, sino en el que estamos sin ropas. Y la ropa representa el modo de presentarnos, el modo, por ejemplo, ¿no? Yo siempre digo, si yo estoy en la cocina cocinando, uso un delantal, uso utensilios de cocina. Ahora, si me visto para el consultorio como psicóloga, voy a estar presentada de otro modo. Entonces la ropa tiene más que ver con la máscara, ¿no? Lo que Jung llama la máscara, que es la parte más externa. Por lo tanto, cuando nosotros soñamos que estamos desnudos, que a mucha gente le da vergüenza y dice, ay, no te quiero contar, pero salí desnuda o no tenía puestos los zapatos, en realidad
lo que dice el inconsciente es que ahí estamos como mostrando nuestra esencia. Y el baño es el ámbito en donde nosotros por naturaleza estamos, digamos, como somos, ¿no? Sin máscaras. Por lo tanto, también hay que tener bien cuidado el baño. Otros ejemplos menores, ¿no? Una casa sin entrada propia. Supongamos que yo sueño que para llegar a mi casa tengo que pasar por la casa de mi mamá. Entonces acá me está hablando, si la casa representa la estructura anímica, me está hablando de que no hay una adecuada diferenciación entre la vida de mi madre y la mía. Y me está alertando el inconsciente, hace una diferenciación, construí una entrada a tu vida anímica propia. Cuando tenemos estas entradas superpuestas, hay algún celular con música para entretener. Muy bien. Cuando tenemos entradas compartidas y sentimos que nos falta privacidad, bueno, es que hay en algún campo que nos está faltando independencia o autonomía, ¿sí? Acá, ¿tu nombre? Alida. Gracias, Alida. Bueno, Alida hizo una pregunta. ¿Qué sucede cuando nos juntamos de nuevo y venimos al aquí y ahora? ¿Qué sucede cuando soñamos que estamos en una casa que no es propia? Que está bien, que la casa está sana, pero no es propia. Bueno, obviamente esto que yo estoy dando en realidad no hay que hacerlo porque estoy como dando en abstracto y nosotros tenemos que tener en cuenta el proceso de cada uno y tomar una larga serie de sueños. Así que te agradezco mucho tu pregunta porque esto es importante aclarar. En función de esa larga serie de sueños, bueno, esto puede tener distintos sentidos. Por ejemplo, yo puedo estar soñando que estoy en una casa de otra persona, pero temporariamente en el sueño, que sería como el análogo de soñar que estoy en un hotel, ¿sí? Y entonces acá la vida, el inconsciente me está avisando que lo que estoy viviendo es una etapa, estoy como en una etapa de transición, desde una cierta forma vital, digamos, estabilizada, hacia otra, pero que en el medio voy a transitar una serie de cambios, ¿se entiende? Si no tengo casa propia, así literalmente estoy viviendo en una casa que no es mía, bueno, me tengo que preguntar qué pasa con mi propia idiosincrasia, con mi propio modo, si tengo ojos propios para mirar la vida, para decodificarla, o si hay alguien cercano a mí que tiene una gran influencia sobre mí. Puede ser una persona física o puede ser un maestro, un autor, ¿sí? Y entonces esto quiere decir que mi trastienda me está alertando sobre esta cuestión. Bueno, soñar con un edificio que se viene abajo. Les decía que, volviendo a retomar esto de este temor que tiene la psique a no poder, como a sentir que no sabe si tendrá dudas, si tendrá las fuerzas para atravesar determinadas circunstancias, este es un modo de contárnoslo, ¿no? O sea, cuando uno tiene este tipo de sueños, podemos anticipar que en el futuro próximo se acerca algún evento que nos va a sacudir la estructura anímica. Para los que saben de astrología, estos son sueños que suelen darse cuando tenemos tránsitos de Plutón a Saturno, que representa la estructura. Bien. Mudanzas. ¿Qué representa una mudanza? Cambio. Entonces, cuando soñamos, no una, no dos, sino muchas veces, que nos estamos mudando, porque esto gracias a Alida, gracias a Alida,
me hizo acordar de enfatizar esto, que estos sueños no es una vez o dos, es como en general, sobre todo el tema de la mudanza, cuando vivo soñando que me mudo de ciudad, de casa, a una que me gusta, a otra que me gusta menos, es que mi psique está haciendo esta elaboración de un cambio muy importante, porque está terminando una etapa vital y se viene otra, una mudanza grosa, sí, importante. Bien, este tema también es interesante porque pasamos a otro capítulo. Así como las casas representan la estructura anímica, nos podemos preguntar ¿qué representa el auto? Automóvil. Automóvil. Auto. ¿Cómo me muevo por la vida? ¿Cómo me muevo por la vida? Entonces, fíjense, tenemos los autos que tienen 4 ruedas, tenemos bicicletas que tienen 2 ruedas, o sea, la base de sustentación es menor, tenemos camionetas, antes vimos una, creo que en la siguiente slide hay una camioneta, ¿no? Que es como mucho más poderosa. Les cuento porque he tenido pacientes que han soñado con todo esto que les cuento. Me ha pasado, no es que son ideas que se me ocurren de la nada, sino que son sueños que me han contado o que he tenido. Bien, la psique está organizada alrededor de 4 funciones anímicas, ¿sí? Todos nosotros tenemos 5 sentidos que Jung llama nuestra capacidad perceptiva o sensorial. Tenemos mente, con lo cual podemos reflexionar. Tenemos sensibilidad, con lo cual podemos sentir. Y tenemos una capacidad para ver con los ojos internos, que Jung llama intuir. 4 funciones. Si nosotros andamos con un auto, quiere decir que estas funciones están más o menos equilibradas. Si yo ando con una bicicleta, lo que me está indicando el sueño es que mi base anímica está angostada, está estrechada, ¿sí? Como que estoy abordando la vida desde un lugar o con una modalidad muy unilateral. Por ejemplo, muy desde la cabeza y desde y desde lo práctico. Pero no estoy integrando el sentir o la intuición. ¿Se entiende? Sí. ¿Vieron cuando uno dice es un cerebrito con patas? Entonces, bueno, sí, hace reflexiones impecables, pero a lo mejor le falta establecer empatía, ¿sí? O a lo mejor es una reflexión que no tiene sentido práctico o que carece de intuición. Entonces, la bicicleta está representando un estrechamiento de nuestras capacidades anímicas. El auto, sin embargo, es engañoso, porque a veces en el auto sentimos que vamos manejando, que tenemos licencia, o sea, que estamos autorizados, pero a veces sentimos que el auto lo maneja otro, no nosotros, o que estamos en un auto que no sabemos manejar o que lo hacemos sin licencia. Entonces, bueno, todas estas variantes que puedan tener con el auto, ustedes observenlas, les va a estar dando información en relación a cómo el inconsciente siente que se están moviendo por la vida. Si lo están haciendo, digamos, con un sentido de seguridad personal, si lo están haciendo, por ejemplo, el otro día una paciente me contó que soñaba que ella iba en la parte trasera del auto y que no había nadie que manejara el volante. Estaba, el lugar del piloto estaba vacío, ¿no? Y esta persona, por años, siente, voy a hacer un comentario astrológico, Sol conjunción Neptuno. No importa, para los que no sepan astrología no hay problema, para los que sepan les va a añadir información. Esta persona, digamos, vive siempre para los demás, ¿sí? Está atenta a la vida de los demás, a solucionar un problema que tiene su mamá, su marido, su suegra, su hija, su hermana, su sobrina. Y entonces acá el sueño le está diciendo, ¿y vos cómo manejas tu vida? ¿Cómo te movés por la vida en relación a vos misma? ¿Sí? Bueno, después en relación a los
pasajeros que tiene el auto hacen referencia a funciones anímicas, ¿sí? Que esto lo dejamos otro día. Tenemos otro capítulo, si ustedes tienen ganas, otro día hablaremos de las funciones anímicas. ¿Pero quedó claro esto del auto? ¿Sí? Camioneta. Tengo una paciente que soñó con camioneta. ¿Qué les parece? O sea, ¿qué choca de la camioneta? O a mí me llama la atención. Las ruedas, es como todo mucho más fuerte. Si el auto es el modo en que me muevo por la vida, es como que voy con unas defensas, ¿no es cierto? O sea, acá me tendría que preguntar qué pasa con mi sensibilidad, ¿no? Porque uno aprende de la vida en la medida que nos abrimos y recibimos al otro. El otro se da cuenta si estamos así a la defensiva o si estamos amablemente recibiéndolo. Entonces, soñar con una camioneta en general, no quiero caer en simplificaciones. Por supuesto, siempre digo, plantearnos el que vemos, son como pequeñas indicaciones que ustedes tienen que enriquecer con lo que vimos en la semana pasada en relación a los hechos cotidianos que nos acontecen, ¿sí? No es que por un sueño yo voy a sacar el sentido, pero si observo que la persona en general es una persona aguerrida, que está como a la defensiva, siempre atajándose antes que le digan algo, y sueña con camionetas, ¿sí? Bueno, acá estamos hablando de mecanismos de defensa importantes. Bueno, cuando soñamos que viajamos, nuestra vida está en movimiento. Cuando soñamos que viajamos y estamos frente a dos caminos, obviamente, ¿qué va a pasar? ¿Qué nos está avisando la vida? Que se nos va a presentar alguna elección de alguna clase, ¿sí? Sí, Adolfito. Y estos sueños me han pasado, los he tenido. Me acuerdo de una paciente que soñaba que ella y su marido iban cada uno en un auto propio y que iban juntos una parte del trayecto y que en determinado momento el marido se desviaba y agarraba otro camino y ella seguía. Y entonces ella lo buscaba como para retomar y encontrarse más adelante, pero lo perdía. Había como unas colinas en el medio, pero lo perdía. No lo volví a encontrar en el sueño. Después, esta es como la parte principal, el núcleo del sueño. Uno no puede sacar, esto también quiero aclarar, no podemos sacar conclusiones de un solo sueño, ¿sí? Pero observando, como les digo, largas series de sueños, si yo tengo además a disposición tránsitos astrológicos, o voy viendo mi vida y voy escuchando mi intuición. Bueno, en el caso de esta señora, la vida le estaba anunciando, ella es una persona con un registro onírico muy rico, en cada sesión viene con sueños, que efectivamente su marido iba a partir. Y que ella iba o sea que los caminos de ambos se separaban. Y el marido falleció al 1 año y medio, más o menos. A veces no es muerte física, a veces es separación, ¿sí? Bien. Bueno, me siento un poquito en el momento del ascenso. Cuando ustedes sueñan que hay ascensos en laderas que son prácticamente verticales y que dicen, pueden estar haciéndolo a pie o a veces con autos, ¿no? Sentir, ¿cómo voy a hacer para subir en este camino que es casi a 90 grados, ¿sí? Bueno, obviamente ¿qué puede estar indicando? ¿Qué les parece? Algo imposible, algo pesado, ¿no? Claro, como que lo que viene se me hace difícil, ¿no? Muy cuesta arriba, decimos inclusive en el lenguaje cotidiano,
uy, esto se me está haciendo cuesta arriba, ¿sí? Después ustedes tendrán que revisar en qué ámbito se les hace cuesta arriba. Pero lo notable, ¿cómo? Será una gran carga que tiene que... Puede ser carga o pueden a veces ser una acumulación de circunstancias que si se me dieran, digamos, más espaciadas no las sentiría tan, digamos, me refiero a angustiantes. cosas sin resolver, probablemente. Cosas sin resolver, situaciones que son difíciles, situaciones que son que están muy juntas una tras de la otra, y entonces, bueno, como sea, la psique lo... Decisiones difíciles de tomar. A lo mejor. También la psique lo decodifica como, uy, esto está cuesta arriba, ¿no? Muy cuesta arriba. Lo importante es cómo sigue el sueño, porque a veces, supongamos que la persona podemos soñar que estamos ascendiendo, pero no vemos qué pasa después, y a veces está la subida, pero llegamos finalmente a tierra plana, a suelo firme, y entonces ahí también podemos tener el pronóstico de que, bueno, la subida viene brava, pero después llegamos a un momento de tranquilidad. Bien. Muy bien, terminamos la parte de los sueños. Y acá, ¿alguna pregunta? Pasamos al libro rojo. Ah, sí, la señora. Yo quería saber eso de los sueños. Por ejemplo, yo tengo 88 años. Sí. Y soy melliza. Ajá. Y mi hermana sueña lo mismo que yo. Hace varias veces que soñamos lo mismo. Que nosotros no llegamos a nuestra casa, estamos con familias distintas y preguntamos por la calle nuestra dónde es, y pero dice, no, ha pasado mucho, señora, tiene que caminar mucho. Caminamos las dos y no encontramos la casa. Las dos somos iguales, soñamos siempre lo mismo. No, somos de mellizas, sí. Y dice, pregúntale por qué nosotros... ¿Qué sé yo no sé. ¿Qué significado debe tener? ¿Cómo es tu nombre? Ana. Ana. Sí. Ana, bueno, encantadora, Ana. La verdad que me rompiste el oráculo de Pitonisa. Sí, A ver, difícil. vamos a recapitular. Dos hermanas mellizas, las dos 88 años, ¿me Sí, dijiste? 88. No se nota para nada, de paso te comento. La mitad de 89. Que están caminando y no encuentran la casa propia. Claro. Bien. Preguntamos a la gente dónde es y nos dicen, falta mucho. No encontramos nunca la A lo casa. mejor es su recuerdo Bueno, de la Como vida perdidas, ¿va? Así. intrauterina, Claro, a ver, cuando ella estaba... tal vez tengas que... Gracias, Silvia. Acá me están tirando letras. Tal vez tengas que preguntarte, hay una temática, me voy a ir un poquito más atrás de los 88, no los 88, sino, no sé si alguien tiene mellizos o gemelos, ha conocido, ha tenido experiencias, sí. Ustedes, Soy gemela y tengo gemelos. bueno, fíjense, ¿se acuerdan que antes, cuando yo era chica, vestían igual a las hermanitas o a los hermanitos, como una gracia? La mamá estaba chocha, decían, qué hermosos los dos iguales, con traje de marinerito. Los mandaban al mismo grado, ¿no? A la misma aula. Entonces la maestra decía, ¿vos sos Juan o sos Pedro? ¿No? Cuando lo que está, digamos, en el devenir anímico, lo que sucede, nosotros nacemos, y esto me viene bien que me lo preguntes, porque de paso, Cañazo, voy ya introduciendo algo de lo que vamos a ver del libro rojo de Jung. Nosotros nacemos en un estado de indiferenciación yo-mundo, mundo externo, mundo interno, sujeto-objeto, y toda nuestra vida se trata de ir haciendo esta diferenciación que implica ir definiendo una estructura propia. A los mellizos les cuesta más, porque hoy, por ejemplo, a los mellizos actuales no, porque como la psicología ha avanzado mucho, en general le aconsejan a los padres, vístanlos diferentes, que vayan a aulas distintas, para que Juan
todos sepan que es Juan y para que Pedro todos sepan que es Pedro. Pero vos sos de otra generación, que como la mía, digamos, los vestían igual y yo me acuerdo todavía, decían, ¡ay, qué hermosas las dos vestidas! No se sabe quién es cada una. Entonces, los novios se confundían. bueno, estamos en un problema serio. Acá a mí era yo la novia. Entonces, bueno, fíjate vos que soñás que no encontrás la casa propia, y tienen sueños iguales aparte, o sea, acá comparten hasta el inconsciente, no solo compartieron el útero materno, sino que siguen compartiendo, es como que todavía no hay una buena diferenciación psíquica, y entonces a tu hermana, ¿cómo se llama, Ana? Felisa, decirle de mi parte a Felisa que lo que tienen que trabajar es a ver en qué se distingue, qué hace Felisa diferente a vos, en qué te caracteriza. Somos el día y la noche. Bueno, entonces hagan énfasis en eso, ¿sí? Cómo se complementan, en cuáles son las características de una, como tomar conciencia más definida de eso, y también la familia. Y bueno, vamos a ver cómo siguen los sueños. Te espero a la próxima. Bueno, gracias, muchas gracias. No, un placer. Quiero hacer una pregunta, si es que hay tiempos breves, si se va del tema. Yo he tenido sueños que, digamos, al levantarme, se han hecho realidad, tanto lo bueno como lo malo. Eso no es que ha sido frecuente, como una serie de sueños que tienen la misma, digamos, la misma temática. Pero es como vivirlo dos veces, tanto la alegría como la tristeza. ¿Tu nombre? Ana María. Ana María. Gracias, Ana. Sí, no, es muy interesante tu pregunta y de hecho son sueños proféticos. Los sueños que comenté también anticipan, pero anticipan de modo simbólico lo que va a suceder. Exactamente. Sí, te entiendo y ahora llego a eso. Yo lo que quiero explicar es que lo otro que hablamos también lo tomen en cuenta, porque a veces como uno no lo entiende, decimos, bueno, una casa que se cae, no, y me está anticipando algo que sucederá. Y después tenemos otro tipo de sueños, en donde las personas, acá para los que saben de astrología, yo aporto el dato porque al que sabe de astrología le da un dato más. Son las personas que nosotros llamamos neptunianos, los que tienen o mucho Piscis o Neptuno en casa 1 o ascendente Piscis. Suelen sucederles estas cosas, ¿sí? Yo vengo de una familia de neptunianos y tengo a mi hermana, por ejemplo, que desde muy chiquita soñaba, y para su desagrado, ¿no? El tío tal se va a morir. Y a los 15 días fallecía el tío tal, y ella soñaba particularmente, anticipaba muertes, ¿no? Y entonces me decía, yo no quiero tener esto, siendo muy chiquita. Después le siguió pasando de adulta y se conectó con eso de modo diferente, ¿no? Acá está involucrado Escorpio también. Sí, sucede, es como tener un contacto directo con el plano astral, ¿sí? Y entonces acá el mensaje es como si vos supieras mucho chino, digamos, ¿sí? El mensaje es bien directo. Sí, pero para mí sigue siendo un chino, porque por ahí es como vos comentaste, deja una desazón, un gran dolor, porque a mí me pasó que los padres de uno de los novios de un novio de una de mis hijas, no quería irse a su casa esa noche, por qué sé yo, se demoró, y me enteró que sus padres se iban de vacaciones, y yo le dije, mira, si yo fuese tu mamá y no me dieras un beso y no te veo al otro día, quisiera que me abrazaras, me dijera mamá, hasta la vuelta. Y sus padres fallecieron al otro día en un accidente automovilístico, y en la misma hora que yo calculaba en el sueño, llaman a mi casa y con el mismo fervor, el mismo dolor,
que hoy no es el novio que se casó con mi hija, pero yo lo veo por la calle y él me dice, gracias Ana, que pude por lo menos despedir a mis padres. Y yo no lo sentí como una gracia. Bueno, pero tal vez en ese claro, aspecto. Lo que sucede, Ana, es que tal vez tengas que hacer un trabajo de reconciliación con esta instancia anímica que está siendo bondadosa con vos porque te está avisando. Sí. Fíjate que hiciste un servicio y en realidad, claro, vos sentís que lo vivís 2 veces, pero a su vez lo podés tomar de otro modo, ¿no? En el sentido de que estás preparada, ¿me comprendés? O sea, que no te agarra intempestivamente, Claro. sino que, bueno, cómo podés aprovechar esta información para prepararte anímicamente. O en este caso, preparaste a otro, ¿sí? Sí, maravilloso. Bueno, sí, ese es el tema de poder interpretarlo, ¿no? Gracias, no quiero irme de tema. No, simplemente te en eso entiendo. fue manifestado a través de un sueño. Sí, yo te entiendo, no sabes cómo, porque tengo otros casos. Yo ahora estoy mejor. Otra situación de una mujer que soñó que veía a su hija internada con la habitación exacta, con el paciente que tenía al lado y un pacientito y la mamá, y se le dio exactamente así. Bueno, son cuando nuestra alma se ve sacudida y la persona es sensible, suceden estas cosas. En todo caso, fíjense cómo es obvio, se hace evidente acá que lo que nosotros llamamos conciencia es muy limitado y que hay otros ámbitos de conciencia a los cuales tenemos que tratar de escuchar, ¿sí? Y que además la vida continúa, realmente que estamos de paso y que esta es una instancia, que la muerte es una transición a otra forma de vida, porque justamente en el soñar, ¿cuál era el santo que decía todos los días? San Pablo, ¿no? Morimos un poco, ¿no? ¿No? ¿Quién era? Bueno, ya vos te vas a acordar, no me acuerdo si era algún santo era. Todos los días morimos un poco, ¿sí? Y este trabajo, de paso les comento, en esa famosa, este trabajo de decodificación de información, de prestar atención a lo que vivimos durante el día y atender a nuestros sueños, nos va preparando para que cuando nos toque la hora a nosotros, el pasaje sea mucho más sencillo y fácil, porque es como mucha menos tarea para hacer, ¿sí? Porque no se nos acumuló información no decodificada en la trastienda. Estamos como al día con las cuentas. Sí, yo quisiera agregar una cosa, digamos, ese tipo de sueños así proféticos, porque predicen algo que después se da en el futuro, tienen también que ver con otras cuestiones de distinto tipo, desde física, ¿no es cierto?, desde lo que es el tiempo, el misterio que implica la temporalidad, y de otros aspectos que tienen que ver con la psique, que tiene estas dimensiones, como Patricia dijo al principio, otras dimensiones que nosotros no somos, de las que no somos conscientes. Supónganse que alguien está en este momento en el 10º piso de un edificio. Entonces él tiene, desde su punto de vista, puede ver varias cuadras hacia nuestra derecha y varias cuadras hacia nuestra izquierda, y desde su postura nos puede adelantar que viene un tipo a todo lo que da con un auto y medio, ¿no es cierto?, se ve que está medio borracho o con algún problema de salud porque está haciendo el zigzag. Entonces puede adelantar y decirnos, si él pudiera con un walkie-talkie o con el celular comunicarse con nosotros, decir, che, tener cuidado porque dentro de un tiempo hay una situación que te conviene evitar, ¿no?
Y no es porque, digamos, el tipo sea divino, sino porque está en una posición en la que la visión que se le presenta es más amplia. Del mismo modo, nuestra alma también tiene dimensiones donde cuando se coloca, sobre todo, por ejemplo, en el estado de sueño, se coloca en una dimensión alta, digamos, y que le da otra perspectiva y otra visión. ¿Está? Y por otro lado también tiene que ver con que el tiempo, el pasado, el presente y el futuro, como nosotros lo vivimos, en realidad es mucho de ilusión, ¿sí? Es una de las frases que solía decir Einstein, ¿no es cierto? La ilusoriedad del ordenamiento temporal que nosotros tenemos, ¿sí? Que en diferentes sistemas puede haber otro diferente ordenación temporal de los sucesos. Sí, de hecho, los psicólogos sabemos que a nivel del inconsciente coexisten pasado, presente y futuro, como cuando Adolfo nos dio la charla de física cuántica, a nivel del campo psi, ¿no? A nivel ondulatorio, se da lo mismo, ¿no? Esta coexistencia de presente, pasado y futuro. Bien, bueno, yo les agradezco las preguntas, gracias. Porque son todas valiosas y tenemos pocos minutitos, así que lo que voy a hacer es comentarles de este libro que vemos acá. Corresponde, es el famoso libro rojo de Jung, ¿sí? ¿Lo ven? ¿Podemos? Sí. A este es el libro rojo de Jung. La familia de Jung permitió que el libro rojo de Jung se editara siempre y cuando se respetara en la primera edición las dimensiones y tuviera las mismas características que tenía el libro original. Y luego, los colores, todo por supuesto. Y luego, entonces recién sí iban a permitir que se hiciera un libro del tamaño, digamos, habitual. Entonces lo que tenemos acá es una réplica del libro rojo de Jung, que ahora yo traje muchas imágenes. Les quería ¿se acuerdan en la curva de Gauss? Acá también vamos a necesitar la curva de Gauss. ¿Se acuerdan de esa franja? Decíamos que... perfecto, muy bien. Qué cancha, muy bien. Bueno, que lo que está en violeta, yo ahora traje otra curva para que, bueno, a lo mejor con alguna letra más. Acá hablan de en lugar de desviación normal, desviación estándar, que es lo mismo. Lo que está dentro de la franja violeta es lo llamado habitual, normal, frecuente. Podemos extendernos también a lo que está en los colores marrones, que incluye el 95% de la población. Después lo que está en verde sería la desviación de los casos patológicos, y lo que está en verde del otro lado, en psicología transpersonal, esta desviación también de casos que son atípicos pero no patológicos. ¿Qué sucede con el libro de Jung? Déjame un poquito esto porque les va a servir para entender. Jung, la crisis, este libro es consecuencia de la crisis de la separación con Freud. Pero no es solo eso, es importante, yo les traje el libro además de porque es hermoso y es lindo verlo, conocerlo, porque la vida de Jung, como la de cualquiera de nosotros estamos, el tema, recapitulo, el tema nuestro, el que nos convoca es la situación astrológica que estamos pasando, las crisis vitales, tanto externas como anímicas, ¿sí? Estas crisis vitales las vamos a vivir como personales, pero en realidad, si ustedes recuerdan, dijimos que forman parte de un proceso que está viviendo la humanidad como especie, porque entre todos constituimos un gran árbol, y a su vez de un proceso que está pasando el planeta.
Esto es lo que le sucedió a Jung. Si bien hubo un factor detonante personal en su vida, que fue una diferencia con incompatibilidad definitiva con Freud, en realidad esta crisis se da con el surgimiento de la Primera Guerra Mundial. Hay un autor junguiano que se llama Edward Edinger, que tiene un libro dedicado justamente a explicar cómo las dos grandes crisis de Jung se dan en estos dos momentos claves para el planeta, en la Primera Guerra y en la Segunda Guerra. Por lo tanto, digamos, hay que prestarle atención, porque a veces nosotros, excesivamente identificados con cuestiones personales, ¿no? Bueno, yo tengo una discusión con fulano, con fulana, y hago todo un drama de eso, y pierdo el bosque, el árbol no me permite ver el bosque, pierdo de vista el bosque, que en realidad estoy atravesando una crisis, efectivamente, con X personas, pero a su vez soy como el canal para elaborar ciertas temáticas como parte de la humanidad, del conjunto de la humanidad del cual formo parte, y en la medida en cómo responda, cómo resuelva esto, estoy aportando a ese campo morfogenético, diría Sheldrake, al cual aportamos todos, Celia, Adolfo, Silvia, etcétera, ¿sí? Por lo tanto, digamos, un poco la intención de estos encuentros es convocarnos a un estado de atención, de alerta percepción, porque vienen momentos movidos, pero a su vez cada uno de nosotros somos necesarios, la suma de nuestra atención, de nuestra sensibilidad, para atravesar este momento como humanidad, porque además Acuario es una era que trae lo grupal, como veíamos, y entonces esto está como así mucho más emergente que nunca. Lo que le pasa a Jung es que después de la separación de Freud empieza a tener toda una serie de visiones estando despierto, ya no eran sueños. ¿Podés mostrar algunas imágenes? Empieza a tener una serie de visiones y de fantasías que lo abrumaban, a tal punto, o sea, lo veían como si estuviera presente acá, que él decía son alucinaciones, y él, que había seguido la psiquiatría tradicional, si bien nunca fue tradicional porque creía desde muy pequeño, digamos, había coexistido con la realidad de otras dimensiones, pero decía, me estaré alterando en mi equilibrio anímico, lo estaré perdiendo. Y entonces, frente a este agobio de impresiones anímicas que tenía, se le ocurrió pintar para poder canalizar todo este aluvión que venía del inconsciente colectivo. Y de este modo, entonces, todas las imágenes que les traigo, les seleccioné solo algunas de las que están, dieron lugar para su elaboración teórica posterior. Toda la elaboración teórica posterior al Libro Rojo se la debemos, digamos, a esta gran crisis, o sea, fue una etapa enormemente rica. En esta imagen, fíjense que dice, el espíritu de las profundidades tomó mi comprensión y todo mi conocimiento. Los ubicó al servicio. Gracias, y los ubicó al servicio de lo inexplicable y lo paradojal, ¿sí? O sea, que él se dejó empapar por este misterio, ¿sí? El proceso de maduración del cual hablamos, que él denomina proceso de individuación, él dice es un proceso mistérico, es abrirnos a lo místico y misterioso, ¿sí? Bien, la siguiente. Bueno, hoy hablábamos de, a raíz de la pregunta de Ana, que los bebés vienen al mundo sin una separación yo no yo. Por ejemplo, sienten que ellos y la mamá son uno, ¿sí?
no hay distinción entre mío y tuyo. Estas son diferenciaciones anímicas que se van haciendo progresivamente y que en la psicología junguiana se denomina máscara. Bueno, yo acá ahora estoy en una duda, por el tipo de hora en el que estamos voy a tener que decidir pasar las imágenes y me parece que darle las mínimas conceptualizaciones, que en todo caso si quieren el año que viene les doy una clase sobre esto. En todo caso acá queda en claro que esto es una máscara. En la otra había una esfera que representa el núcleo del ser. La máscara sería aquello que nosotros llamamos personalidad, y que para Jung es el recorte que hacemos a medida que crecemos como seres humanos del inconsciente colectivo, o sea, es lo menos personal y lo que menos tiene que ver con nuestra individualidad. Es justamente lo que tomamos del inconsciente colectivo y por lo tanto lo que menos nos refleja y lo que más tapa nuestra esencia, pero que nos sirve a efectos adaptativos. Como yo les decía la vez pasada, si yo viniera vestida con un miriñaque acá, no sé si me tomarían en serio, ¿no? Entonces, bueno, vengo vestida, peinada como para la época. Esto forma parte de la máscara, pero está como consensuado en que estamos en el siglo XXI, ¿sí? Pero no tiene nada de personal. Acá, esta me interesaba, porque fíjense que aparecen, si bien es una máscara, aparecen elementos que son como prehistóricos, ¿no? Donde realmente él muestra cómo estos aspectos vienen, el inconsciente colectivo, una de las características que tiene es que es la memoria de la humanidad. Y entonces que los rasgos que nosotros conocemos de nosotros no tienen nada de creativos. Son tomados de la memoria. Bueno, a medida que va avanzando la definición anímica nuestra, yo digo, bueno, yo me llamo Patricia, a mí me gusta, soy psicóloga, a mí me gusta esto, no me gusta aquello otro. Voy haciendo una selección y hay cosas que quedan por afuera de esa selección que me define. Y esto va construyendo la sombra, que es aquello, digamos, que son los aspectos inconscientes del yo, que en algún momento todos tenemos que confrontar. Y en particular tiene la característica de producirnos, digamos, cuando estamos frente a la sombra, cuando nos encontramos frente a alguna situación generalmente vincular que nos convoca muy emocionalmente. Esto que yo les decía de la bicicleta, respondemos desde un lugar muy estrecho, nos cuesta mucho mirar con amplitud y sentimos que estamos confrontados con el otro, sobre el cual hemos proyectado esas características que dejamos de ver en nosotros. Así que la pregunta a hacernos es, ¿qué hay de aquel otro que tiene que ver conmigo? El tema de la sombra es muy interesante, no solo por la cuestión personal, sino porque esto nos pasa entre naciones, entre culturas, y cuando hay este encono entre naciones, entre razas, entre religiones, tenemos que preguntar qué características del otro tienen que ver conmigo y no las estoy viendo. El otro día, por ejemplo, vi un documental sobre ISIS, un documental inglés, que es terrible lo que está pasando con ISIS, porque realmente es bestial y es pérdida de todo sentido de humanidad. Sin embargo, el periodista que hacía este documental decía que los occidentales, cuando ingresaron a Irak, tuvieron actos tan crueles y bestiales como los de ISIS. Entonces, hasta que nosotros no nos hagamos cargo de nuestra insensibilidad y bestialidad, ¿sí?, van a seguir apareciendo estas confrontaciones. Bien, sigamos. Acá es lo que les decía, ¿no? Bueno, este personaje tiene mucho, aparece mucho en la obra del Libro Rojo y tiene como muchas características de acuariano, un personaje acuariano. Y acá está como dándole una estocada a un monstruo de no sé cuántas
patas, ¿no? Jung dice que una vez que uno integró la sombra personal, luego sigue trabajando al servicio de la integración de la sombra colectiva. Bien, sigamos, más allá de los personajes, por la hora en los que estamos, este es el aspecto femenino. Una característica en la psicología junguiana es que si nuestra cara consciente es femenina, en el inconsciente predominan cualidades masculinas y viceversa. Si nuestra cara consciente es masculina, en el inconsciente predominan características masculinas, que es lo que Jung llamó ánima y ánimos. Ánima viene de alma, para representar a lo femenino, y ánimos viene de entendimiento, aliento, espíritu, para representar a lo masculino. Acá evidentemente está representada un aspecto Shakti, ¿sí?, de Jung. Yo lo que vamos a seguir simplemente más quedando, por favor, pasa así, seguir pasando. Vamos a pasar las imágenes para que vean la belleza, ¿sí? Les explico rápidamente qué es el self, porque hay muchas imágenes de self. El self es ese factor de guía interna, es el poder director de la vida anímica. Tiene que ver con la representación de la unidad, la vivencia de la unidad de uno, la unidad de uno con la totalidad. Representa la totalidad de las fuerzas anímicas, pero además la unidad de nosotros con lo cósmico. Por eso la vivencia del self, dice Jung, es una vivencia no meramente restauradora y sanadora, sino también cósmica, telúrica, porque nos hace sentir una integración con el todo. Y se representa en la vida anímica, por ejemplo, como un gran árbol, se representa como joyas, como un tesoro, se representa también a través de la cuaternidad. Aquí en particular este mandala, las figuras mandálicas son representaciones del self. Tiene dos parejas, fíjense que acá hay un anciano sabio con otro hombre abajo, y acá hay dos mujeres. Y bueno, dos parejas porque tenemos las cuatro funciones anímicas, y porque además los yin y los yang siempre están integrados, y además en la vida, cuando nosotros tenemos una pareja física, digamos, no solo se da la relación con la pareja externa, sino entre mi animus y el ánima del otro. Entonces son dos parejas. A todo esto, mientras Jung iba dibujando, les traje, hay libros donde está explicado el simbolismo de todas las imágenes. A mí me interesaba más hoy que ustedes tuvieran un acercamiento intuitivo, ¿sí? Es decir, ¿con qué las conectan? Porque total, la información para estudiarla después la tienen a mano. ¿Con qué se conectan? ¿Qué les llama la atención de esto que ven? Por ejemplo, en este mandala, ¿no es cierto?, hay una periferia que marca un límite, hay un núcleo, hay un centro, hay un 4. El self, que es este núcleo interno sagrado, Jung solía decir que es la representación de la divinidad encarnada en nosotros. Es cuaternaria porque el 4 sagrado, él dice, el 4 representa a una totalidad completa. El 3, por ejemplo, representa una totalidad incompleta. Y él observaba que a nivel anímico, el 4 muchas veces asumía la expresión de un 3 que se expresa a través de un 1. Y esto me hacía acordar a la palabra ejad en hebreo,
unidad que suma 103, ¿no es cierto? 13. 1 y 3. Ejad, Aleph y Gimel. Pero el 13 sí, se forma por Aleph, que es 1, y Gimel es 3, que es 8, 9, y la Dalet, que es 4. La Dalet, claro. Entonces son 9 y 4, 13. Bueno, fíjense cómo acá tenemos el 1 y el 3, que suma 4. En este sentido que Jung observó en la práctica anímica, en la práctica clínica, que el cuaternario se da muchas veces a través de la expresión de una trinidad que se expresa como 1, y qué es lo que aparece, coincide con la Kabbalah. Ejad suma 13, el 3 con el 1, o el 1 que se expresa a través de la trinidad. Sigamos nomás. Bueno, tiene que ver con las 4 funciones anímicas que decíamos hoy: sensación, sensibilidad, intuición, reflexión, que en todos nosotros están desparejas, y la vida nuestra, todo esto va generando un destino. Nacemos desparejos y nuestro destino se va desenvolviendo a través de esta inteligencia del self, para que vayamos integrando aquello que nos falta. Entonces, si yo soy muy intuitiva, pero me falta sentido práctico, es decir, sé que va a funcionar en el futuro, pero no me encargo de cuidar mi cuerpo físico hoy, mi función sensorial está, digamos, como minusválida, entonces el destino me va a traer que atienda esa función. Si yo soy muy reflexiva, soy muy inteligente, pero descuido mi sentir, ¿cómo va a venir esto como destino? Voy a tener problemas afectivos, problemas de pareja, reclamos que me van a hacer a que sea más empática, más amable, más considerada, ¿sí? Si viceversa, yo soy muy sensible, pero me falta a veces la neutralidad de la reflexión, voy a tener también reclamos, de decir, menos drama, a ver si podés ser un poquito más objetiva. ¿Se dan cuenta? Entonces, lo que les quiero decir es que a medida que nosotros crecemos, nacemos ya con una predisposición desde el nacimiento a desarrollar más una función que otra, y esas que quedan postergadas, la que primero se desarrolló me ayuda a abrirme paso en la vida, y las que quedaron postergadas van a ser destino y se me van a presentar como desafíos de destino que tienen la función de hacerme crecer y madurar. Acá es muy interesante porque fíjense que tenemos, por un lado, esto es una vaca, un toro que está con una espada. Acá hay un árbol que está talado, no está muy clara la imagen, pero es un árbol que está talado, o sea, el reino vegetal, el reino animal. Acá tenemos un cuerpo humano que está como sobre un colchón de clavos, con una cuaternidad, con un self, y acá tenemos un ser humano crucificado. Bueno, hay, como les decía, en estos libros está la explicación de lo que dijo Jung que simbolizaban para él. Pero antes de ir a eso, a mí me parece que es una buena práctica que nosotros nos conectemos. Bueno, a ver, a mí, como cuando uno va a ver un cuadro, ¿qué me despierta esto? ¿Con qué me conecto de esto? ¿Sí? Fíjense que tenemos el reino animal, el reino claro, el vegetal, el espiritual sería lo espiritual. Fíjense que también, si lo tomamos en la misma condición humana, están todos los niveles, porque nosotros tenemos un sistema nervioso vegetativo, decimos. Tenemos una parte animal. En nuestros 3 niveles de circunvoluciones cerebrales hay una parte que es reptiliana, vegetativa, hay otra parte que es límbica, que es más animal, y hay otra parte que es pensante, reflexiva, y hay una que es espiritual.
tenemos las 4 funciones. Bueno, podemos relacionarlo con muchas cosas. Esta se las puse básicamente porque hay un tema en Jung que es el ánima y el animus, que en el libro rojo casi no está presente. Como acá encontré una pareja sagrada, la de Elías, un profeta, y Salomé, su Shakti, y la ciudad celeste. La ciudad celeste, que hay muchas representaciones de ciudades celestes en este libro, pero sabía que no iba a ser a tiempo. La ciudad celeste es otra representación del self, ¿sí? Acá, por ejemplo, no sé si ven, Sí. que en las diferentes religiones, por ejemplo, está Shambhala, la tierra prometida, que aparece en muchas culturas, ¿sí? Hace referencia a esta dimensión anímica de trascendencia, a esta tierra eterna que está más allá del tiempo y del espacio. Bien, no la encuentro ahora. Bien, acá ¿qué le sugiere? Fíjense, hay como una especie de menorá, no es una menorá, pero hay como una especie de menorá. Acá pareciera una serpiente, pero no lo es, tiene como forma de útero, ¿no? Y hay un self, pero no es una cuaternidad. Ustedes saben que en la vida hay diferentes niveles de integración del self. Puede aparecer, dice Jung, en momentos de crisis como un símbolo, digamos, él notaba que en los pacientes cuando se hacía presente este símbolo, ya sea a través de encontrar un tesoro, un árbol sagrado, entrar a un lugar santo, no siempre era como una esfera con una cuaternidad. Siempre había un efecto de sanación o terapéutico, o sea, la persona se despertaba más tranquila, como si hubiera superado un nivel del conflicto con el cual se había acostado, ¿no? Por eso decía que está este factor de guía interna, este factor de sanación. Y bueno, lo puse porque acá, digamos, es como un nivel de self, pero con menos integración que lo que aparece anímica, que lo que aparece en otras láminas. Y bueno, acá está de nuevo el self con el gran árbol, y había uno de Filemón. Fíjense este personaje de nuevo que yo les decía que me hace acordar como al aguador, ¿no? Aquel que trae y porta vida, como si fuera un sol lleno de vida, y esta vida que cae sobre una ciudad, ¿no? Acá de nuevo el self como una cuaternidad, pero con caminos. Todo medio laberíntico. Es un laberinto, pero es un laberinto con un orden. Me hace acordar a este río sagrado que dicen en la Kabbalah, por ejemplo, que está el Pardés, del cual salen 4 ríos. Y por ejemplo en Oriente tienen esta montaña, no recuerdo el nombre ahora, esta montaña sagrada donde se celebra el festival de Wesak, que nadie la ha podido escalar todavía. Kailasa. Es una cosa, ¿cómo? Kailasa, ¿no? El monte Kailasa. Puede ser. Que también salen 4 ríos de este monte, o sea, cómo el arquetipo se repite, cómo de la unidad sale la cuaternidad, ¿sí? Fíjense que en Kabbalah tenemos el tetragramatón, o sea, el nombre divino escrito con 4 letras. Y acá, si bien son 8 es como la perfección. Dice que es un número de mayor estabilidad porque es el doble de 4. Hay un núcleo y 8 caminos. En realidad hay 2 tetragramatos, lo que Sí. sería 4 más 4, 8. Ajá.
que está el EIE y está el otro que se traduce mal por Jehová, ¿no es cierto? Porque no hay ninguna J, es una Yud, la letra hebrea que le va. Quería pasar la última, la de Filemón, esta. Con esta cerramos porque estamos en hora. Este personaje, les comento por esto de la curva de Gauss, porque Filemón, él dice que primero se le aparecía en fantasías, ¿sí? Pero después dice que caminaba al lado suyo en el jardín, como si estuviera en cuerpo físico. Y dice, es lo que los orientales denominan un gurú, porque Filemón le daba enseñanzas. Es como amor a la unidad el nombre, ¿no? Filemón. Y fíjese que está también sobre como una ciudad celeste, ¿no? Entonces acá hay algo de esto que les digo, de despertar cualidades y ciertas capacidades anímicas que son infrecuentes para la mayoría de nosotros. Sin embargo, este hombre tuvo toda una capacidad para renovar su quehacer científico y también tuvo una vida muy rica afectivamente, ¿no? Además de ser un excelente terapeuta. El caso más famoso es el de Wolfgang Pauli, que fue premio Nobel de Física, y que este hombre estaba al borde del suicidio cuando lo conoce a Jung, y bueno, tuvo un tratamiento muy exitoso a través de la interpretación de los sueños, y Pauli terminó estudiando psicología, o sea, le interesó tanto que sí, terminaron el tratamiento y se hicieron amigos. Pero bueno, quiere decir que el otro día estaba Silvia, no sé si hoy está presente, que me preguntaba qué es esto del advenimiento del quinto reino, que decíamos que las cualidades astrológicas que están presentes hoy están favoreciendo que en los próximos siglos o milenios venga a nacer a la Tierra una forma de vida que no conocemos hasta ahora, que es denominada quinto reino, y bueno, van a empezar a suceder estos casos excepcionales cada vez más, que son casos de salud y de evolución, no de enfermedad. Bien, les doy las gracias a todos. Gracias a vos por haberme Muchas gracias a todos y a Celia por haberme invitado a este espacio tan amoroso.